permítanme que dé la bienvenida a don Javier Algarra. ¿Qué tal, señor Horcajo? Experto en Filipinas. Y aprovechando que el señor Rojo es medio catedrático del asunto de los últimos de Filipinas, sí, y que me dice que ha visto la película, ¿qué película? ¿De qué película hablo? Pues de una película bastante bien hecha, sí, sobre los últimos de Filipinas, que desempolva un hecho bastante glorioso de lo que fueron nuestras épocas de imperio ya casi perdido, ¿verdad? Bueno, ¿qué le pareció a usted la película? Bueno, la película, que es verdad, la realización no está mal, tiene escenarios muy bonitos, pero lamentablemente la película, el mensaje que trata de darnos, desgraciadamente, es que pues la resistencia de nuestros héroes pues fue una resistencia pues prácticamente absurda, como dijo su propio director en declaraciones a Europa Press el día del estreno, ¿no? Pues desde que se inventan un personaje que es ficticio y es a partir de ahí donde trasladan el mensaje o cuentan la película, que es un traidor, ¿no? Ese personaje pues más o menos te hace ver pues primero que el cura que está en la iglesia es un drogadicto que fuma opio. Constantemente hay mensajes contra la patria, de que estamos aquí, somos imbéciles, que hace España por nosotros. Y luego lo que hace muy bien el señor Calvo, que es el director, es manipular los tiempos, ¿no? O sea, manipula los tiempos de tal forma que va eliminando sucesos importantes de la resistencia, trasladando al espectador que la resistencia pues es de 4 locos y de un psicópata que es el señor Saturnino Cerezo, que era el teniente. En definitiva, es un insulto a los héroes de Filipinas, que hicieron una de las mayores gestas que se ha realizado en la historia universal, porque esta gesta como tal es estudiada en un montón de escuelas militares del mundo, como por ejemplo West Point, y te trata un mensaje constante de ataque a la patria, de ataque al sentirte orgulloso de tus héroes, y pienso que se han equivocado totalmente y es una oportunidad perdida para recuperar nuestra historia y sobre todo para homenajear a los últimos de Filipinas. O sea que el sesgo ideológico intenta combatir un hecho histórico relevante de lealtad hacia las órdenes que se recibían desde la Bueno, pues sin duda, vamos a ver. Jesús Ángel Rojo yo creo que es el primer observador y periodista que se atreve a decir claramente que esta película no es en absoluto fiel a los hechos reales. En 1898, una cincuentena de soldados del segundo de cazadores se atrincheraron en la iglesia de Baler, en la isla de Luzón, frente a los tagalos, al ejército filipino, que estaban luchando contra la presencia de los españoles allí. Aunque la guerra había ya terminado a través del Tratado de París, en el que obligaron a España a recibir 20 millones de dólares a cambio de quedarse con Filipinas y comprometiéndose a renunciar también a Cuba, ellos, los soldados que ahí dentro, no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente. Cuando los filipinos les decían desde fuera, rendiros porque la guerra ha terminado, os habéis rendido, ha terminado la guerra, ellos no se lo creían, pensaban que era una añagaza, una trampa, y resistieron valientemente. Sabemos que fue un hecho histórico porque el propio teniente Saturnino Martín Cerezo, cuando volvió a España, una vez acabado el sitio, publicó sus memorias. Se publicaron en el año 1930 en la revista del Ejército, fundada y dirigida por el entonces teniente Antonio Algarra Ráfegas, teniente de infantería, que después acabó su vida como coronel, y que fue la primera versión impresa de lo que había ocurrido en el sitio de Baler. Ahí relató perfectamente que se mantuvo el coraje, la heroicidad de los soldados españoles frente a los filipinos, en contra de lo que esta nueva versión, 1898, Los últimos de Filipinas, hace en esta película, en la que viene a explicar que estos soldados, engañados por sus mandos, que eran unos incapaces, morirían como idiotas, que no valía la pena el sacrificio y cosas por el estilo. Pero qué manera tan tonta de morir. Eso en realidad en las memorias de Saturnino Martín Cerezo vemos que es falso, que realmente fue una heroicidad. Como bien dice Jesús Ángel, incluso West Point se estudia comparando esto con el sitio del Álamo. Recordad el Álamo. El Álamo fue un sitio de 13 días, no de un año, como fue el de Baler, ni mucho menos. Y sin embargo los estadounidenses lo consideran como una de las grandes heroicidades militares de su ejército, ¿no? En la famosa sublevación de Texas. En cambio, lo que ocurrió en Filipinas sí fue una auténtica heroicidad, y es una lástima que ahora una película, en un afán en estos nuevos tiempos de despreciar lo que es la heroicidad y el valor
el heroísmo Y de el las tropas sentimiento de la españolas patria, claro. y el patriotismo español histórico haya querido hacer que si el cura era opio, le daba al opio, era drogadicto, que si el capitán Fossi murió, sí, murió allí de disentería, pero que era incapaz de tal, que si el propio teniente Martín Cerezo era incapaz de dirigirles. Sí, pero el capitán, que le ponen como un incapaz, como tú bien has dicho, fue él el que se adelanta a los hechos y crea todas las defensas, que en ningún momento sale. Y de hecho hay una cosa muy importante en la película, no hay ningún hecho heroico, que tú te sientas identificado diciendo, wow, ¿qué es lo que han hecho? Porque continuamente hubo racias de los españoles para que atacaban incluso a los filipinos. Incluso el mismo hecho de que los españoles no tenían alimentación, pero sí el cura tenía opio para aguantar 337 días, es ya surrealista, ¿no? Parece un traficante de tanto el colombiano. capitán Fossi como el teniente Martín Cerezo hicieron una labor logística extraordinaria artillando la iglesia del Barrio en la que se vieron recluidos. Era una iglesia bien simple, con un cuerpo central y un pequeño patio, con un huerto de la parte de detrás. Ellos se dedicaron a arpillar todas las ventanas, para que mediante arpilleras pudieran disparar pero no ser alcanzados, a fortificarlas, a tener un baluarte en la parte superior puesto de vigía, y la verdad es que con miles y miles de soldados filipinos descargando cargas de fusilería constantes y cañonazos, no consiguieron reducir a este puñado de hombres. 54, 56 eran al principio, 33 salieron vivos después de más de 337 días ahí sitiados, y la verdad es que fue una gesta absolutamente heroica. En ningún momento perdieron el espíritu patrio, la defensa de su baluarte, la defensa de la bandera española, y es una pena que ahora una película hecha hoy en día, en este año 2016, cuando se cumplen 118 años de aquella historia, ¿no? Sí, pues hagan este tipo de películas. Yo la verdad que mi bisabuelo, que luchó en Filipinas, no lo era de los últimos Filipinas, pero estuvo en Filipinas. Era de los penúltimos. Pero de los penúltimos que estuvo allí, pues lógicamente que dieron la vida por su patria, por su país, por defender esa bandera nacional, pues lógicamente me parece que podían haber hecho un pequeño esfuerzo. El cine español, que ya nos han metido constantemente esas películas de la guerra civil. Para una vez que hacen una que no es de la guerra civil, ¿no? No, tenían una oportunidad de oro, pero es que esta gente le da lo mismo. Dale todo el dinero del mundo, dale todo el dinero del mundo. Me estaban diciendo hoy que hicieron una película de Blas de Lezo. Y digo, que no hagan nada, porque van a sacar a Blas de Lezo como un degenerado. Pero si porque es que es lo que hacen esta gente, si que es hace mucho una mejor película los últimos de Filipinas de 1945, en blanco y negro, por supuesto, con Tony LeBlanc y con todos estos actores españoles, en los que sí demuestran la heroicidad de los soldados te españoles. emocionas cuando la ves. Bueno, les voy a es que- contar alguna anécdota del rodaje de esta película, esta gran película, en presupuesto y en medios y en fin, en No mensaje. cuadro escénico, pues adulterada con un principio ideológico, que es el principio ideológico habitual en las grandes producciones de la gente de la ceja, ¿eh? Ya me entienden. Bueno, resulta que se trataba de reproducir algo en un barco. Los exteriores se han rodado fundamentalmente en Canarias y en Guinea Ecuatorial, y resulta que, bueno, pues cuando toca reproducir las hazañas en un barco, el barco no lo alquilaron con la suficiente eficacia, y a la que le pusieron el peso de los equipos de rodaje, los focos, las baterías, las cámaras, los operadores y tal, se hundió. Y se hundió. Se hundió con unos cuantos ayudantes dentro, que por suerte al hundirse se volcó, hubo una cúpula de aire y uno de los trabajadores de la película consiguió llegar a la superficie y pidió ayuda, y salvaron a los porteadores que estaban ahí metidos en la cúpula de aire que se había producido al volcarse el barco, y alguno estuvo a punto de morir en esa aventura por imprevisión. Esto, a veces, en la historia negra de los rodajes, pocas veces se conoce al 100%, pero en este caso estuvo a punto de costar una tragedia. La verdad es que es una lástima que estas anécdotas puedan ensombrecer lo que es la historia de España en Filipinas, que durante 3 siglos hubo dominación ahí, desde que Magallanes en el 1500 y pico la tomara en nombre de la corona española, a pesar de ser portugués, y que esa presencia se permaneciera. Dentro de unos días, el 30 de diciembre, se conmemorará el 120 aniversario del fusilamiento de José Rizal. José Rizal fue injustamente fusilado por la corona española por considerarle un filibustero, que era como la corona llamaba entonces a los separatistas
nacionalistas filipinos que querían independizar Filipinas de España. José Rizal, médico, escritor, político, en realidad no era tal cosa, sino que quería, era profundamente patriota filipino y español, y lo que quería era que Filipinas formase parte de España como una provincia más, con representación en Cortes. La verdad es que la corte, la metrópoli tan alejada, no supo entender, y a pesar de que José Rizal se embarcó para viajar a España, llegó hasta el puerto de Barcelona con intención de enrolarse con las tropas españolas para viajar como médico militar apoyando a los soldados españoles en Cuba, fue deportado nuevamente a Filipinas, donde fue fusilado. Le fusilaron de espaldas por considerarlo un traidor, a pesar de lo cual en el último momento se giró y recibió las balas en el pecho y murió. Dentro de unos días serán 120 años de eso. 2 años más tarde caía Filipinas, caía Cuba y se perdía todo el imperio colonial español, en lo que eso tanto lloró la generación del 98, ¿no? Sí. En la pérdida del imperio colonial español, ¿no? Exactamente. Mira, estaba enseñando unas imágenes, cuando ha sacado imágenes de la película, que salían los soldados españoles disparando. La película sacan a los soldados españoles que no sabían prácticamente ni disparar cuando llegan ahí a Filipinas, y ninguno acertaba a ningún bote. Pues eso digo, que para no saber disparar mataron a 1.700 filipinos. Había, ¿no? Un tío de Huelva que creo que era... Que era un genio. Sí, sí. Vamos, si es que estamos hablando, miles de filipinos contra 57 españoles, quitando luego los desertores, que mataron a 1.700 filipinos. O sea, y las bajas españolas, digamos, por armas filipinas fueron prácticamente muy pocas, porque las otras bajas fueron por las enfermedades, por la mala alimentación que tenían. Por disentería fundamentalmente, con el fusilamiento de 2 desertores y con algunos caídos, eso sí, por disparos filipinos, pero apenas. Hablando de esos dos desertores, que supuestamente, que los fusilaron, en la película, para que veáis el mensaje tan enrevesado que sacan, cogen directamente, y ya sabiendo, ya la película se da de por hecho que el teniente Cerezo sabía perfectamente que se había acabado la guerra. Eso te lo saca la película. Y coge como al final, miserablemente, el teniente los mata, como si fuera prácticamente un asesinato. Y de hecho sale un hecho al final, el traidor, que le habían cortado el brazo, que no existe en absoluto, como diciendo: yo contaré todo lo que ha pasado aquí, como diciendo, aquí me has hecho tú pasar las canutas y a todos los españoles, ¿no? Esos 2 traidores abrieron un boquete en el muro con intención de dejar entrar a los tagalos, claro, a los filipinos, para que les tomaran por sorpresa. Afortunadamente eso no lo cuenta la película. Los defensores fueron conscientes de eso, les pusieron bajo arresto, no les fusilaron hasta más tarde, y pudieron cubrir el boquete y evitar que la iglesia fuera tomada. La iglesia en ningún momento se rindió ni fue tomada. Solamente cuando el teniente Saturnino Martín Cerezo pudo comprobar a través de esos periódicos, ¿sí?, comprobados perfectamente gracias a la cartografía que el Katipunan tenía entonces, y fueron conscientes de que esto no es una añagaza, esto no es un engaño, esto es cierto, este periódico es auténtico y dice que la guerra ha terminado, fue cuando se atrevió a decir: de acuerdo, me creo lo que usted me está diciendo, vamos a ver. Tal fue el heroísmo de los españoles que el propio general Aguinaldo les consideró no enemigos, sino amigos, les dejó salir portando sus propias armas, sin desarmarles, mientras presentaban armas los filipinos que les habían asediado durante casi un año, y les permitió volver a España en libertad. Poco después, en diciembre, ya después de que se declarase la independencia de Filipinas, aunque bueno, luego cayese en manos de los Estados Unidos con esa famosa guerra contra la que llamaron insurrección filipina, el genocidio que hicieron los americanos, ya fue cuando decretó aquel famoso decreto único en el que decía que serán considerados como amigos, y desde entonces se considera el 30 de junio todos los años el Día de la Amistad Hispano-Filipina, en conmemoración del día en que el general Aguinaldo firmó ese decreto. Pero ¿sabes cómo saca un segundo, ¿sabes cómo saca? Ya termino. Es que esa película es tan indignante. Todo lo que ha dicho Javier, que es algo heroico, que lo ha relatado perfectamente los pasos, la película le saca el mensaje de que el gobierno español abandonó a 9.000 personas en Filipinas, y luego no saca en ningún momento el hecho muy significativo de Aguinaldo, pues con ese famoso decreto declarando a los españoles como no enemigos, ni tampoco el recibimiento que tuvieron en Barcelona. Y luego, eso es, supongo que la película acabará con el recibimiento. No, todo lo contrario. Termina muy tristemente. Fueron recibidos en Barcelona como auténticos héroes, y el propio Aguinaldo en los años 50 reconoció que su gran error fue haberse levantado contra los españoles, que trataron siempre a los filipinos como hermanos y compatriotas, a diferencia de lo que después ocurriría con los estadounidenses, que no los utilizaron más que como siervos del mercado de Estados Unidos, como una colonia más. Los Estados Unidos cometieron un genocidio en Filipinas, que mataron a 1,5 millones de filipinos, como había una famosa orden de un general que decía que a todo aquel que tuviera más de 9 años
lo mataran, y de hecho los americanos lo mataron, y además un genocidio sobre la cultura hispánica que las terminaron utilizando, pues incluso la Segunda Guerra Mundial, el famoso bombardeo sobre Filipinas, que destruyeron toda la zona histórica adrede de Filipinas, que fue el mayor bombardeo que hicieron en el Pacífico. Claro. El pasado colonial. Es una lástima que a día de hoy en Filipinas ya no se hable español, a pesar de que durante 3 siglos fue la primera lengua. Hay gente tratando de recuperarlo, pero bueno, la verdad Javier, deberíamos conocer más acerca de Filipinas. Muchas gracias, señor Orcajo, y enhorabuena, don Jesús Ángel, por haber puesto de manifiesto los errores de esta película. Muchas gracias, Javier.